cerrado. Hemos vuelto, amigos, porque tenemos un caso pendiente que vamos a recibir junto con esta cita del abogado norteamericano Gerry Spence, que dice, y es muy cierto lo que dice este señor, cuanto menos dinero necesitemos, más libres seremos. Y la gente se cree que es al revés. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, ellos gastaron lo que no tenían y ahora tienen que pagar. La deuda es grande, pero el pago es inmoral. Buenas tardes. Buenas tardes. Marco, estás demandando a Lucía y a Jorge. Así es, doctora. Dime por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Los demando porque ellos me deben $6,500 que no quieren pagarme. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Qué relación tienen ellos contigo? Hace un año yo los conocí. Bueno, yo empecé muy joven con un negocio. Yo vengo de México. Y en New Jersey me establecí. Hice unas pequeñas transacciones con automóviles. Algunos los arreglaba, otros los vendía. Y así poco a poco fui haciendo un dealer de coches. Ok. Que afortunadamente durante estos 22 años ha crecido bastante. Me ha estado yendo muy bien. El año pasado, este señor acudió a mi negocio porque él se dedica a vender partes automotrices. Muy bien. Y sus partes eran buenas, el trabajo era bueno, yo seguí requiriendo sus servicios y poco a poco no hicimos una amistad precisamente, pero bueno, sí nos fuimos relacionando. Okay. Él me presentó a la señorita que es su novia. Muy bien. Y comenzaron a invitarme a salir a casinos. Sí, pero no te llevamos a la fuerza. No, claro que no me llevaban a la fuerza, pero es una cosa a la que yo le tengo bastante respeto porque yo sé que esas cosas del azar no las controla uno. ¿Tienes respeto a los casinos? Bueno, eso no es cierto. Hay personas que van a un casino, saben jugar, juegan lo que tienen, no juegan más de lo que tienen y la pasan bien. Hay gente que no, doctora, como ellos. Sí, como todo en la vida. La primera vez que fuimos, déjeme le cuento, yo habré apostado a lo mucho unos $100, pero estas personas perdieron 1,000. La primera vez que fui con ellos. Que son nuestros. 1,000. Y que eran sí, nuestros. que eran de ellos, pero que después me pidieron a mí prestados. Ok. Pero todo ese dinero te lo porque querían hemos seguir pagado. apostando, porque a ellos les gusta trabarse en en el juego una de esas como visitas enfermos. al casino, ellos te piden $1,000 prestados. Sí, la primera vez. Ok. Doctora, pero es no que ese pasó dinero se lo nada. pagamos. Yo, obviamente, se los cobré con intereses, que en este caso fueron de 15%, aunque yo le había ofrecido que fuera el 10%. Pero él me dijo, no hay ningún problema, yo te doy el 15% para que veas que confíes en mí y que me prestes, ¿no? Ok. Ok, se los Yo presté. empeño mi palabra con él. Me los pagó a la semana, no hubo ningún problema. Perfecto. Y poco a poco me iban llevando, una vez No, perdieron... te iban llevando, no, tú ibas. Yo iba, Okay. acompañados. Pero tú estabas un poquito grande para que te fueran a llevar. Claro. Vale. Pero vaya, la segunda vez a mí me asustó un poco el asunto porque perdieron $3,000, ¿no? Okay. Y me pidieron prestado para seguir apostando. Doctora, pero esos $3,000 son de Espérate, nosotros. por favor, no hables. Todavía no tienes ni que hablar. Dale. Yo se los di, doctora. Ok. Y a cambio, ellos me dieron un reloj porque no tenían plata. Ok. Un reloj caro, era un de oro antiguo que cubría perfectamente la deuda que ellos tenían conmigo. Muy bien. Así que yo no tuve ningún problema, lo acepté y a las 2 semanas llegaron, me pagaron el dinero, por supuesto con los intereses, y devolví el reloj. Perfecto. Perfecto, hasta ahí todo muy bien. for you. Okay. Pero la última vez, estos jóvenes perdieron otra vez $3,000 y ahora llegaron, $3,000, y ahora llegaron conmigo a pedirme, pero $5,000. Ok. Que es una cantidad muy fuerte, a mí me parece, para estarla derrochando y para estar apostando. Doctora. Es irrelevante cómo lo Doctora. metimos. Doctora, Yo no esos tengo ningún $5,000. problema. Tú no tienes por Sí. qué juzgarlo. Ok, Si queremos, te pidieron exacto. un préstamo de 5,000, como ya le habías prestado 1,000 antes y 3,000 y te lo habían Y de pagado. pronto eran otros prestamitos de $500. Perfecto. Y Le me diste iban los pagando. $5,000. Doctora, Les di todas los las veces le hemos pagado $5,000 ese porque dinero. querían jugar 3,000 en el casino y invertir 2,000 en no sé qué otra cosa. Ok, Así es, así es. perfecto. Pero a mí me Nosotros pareció que era la $3,000. cantidad fuerte y entonces yo tomé mis medidas. Ajá. Y me gustaría que aquí viera un documento Roberto, que yo tengo acéptame los documentos, el pagaré para debe que haber vea hecho el que señor. efectivamente en este caso el trato fue legal entre nosotros, que está firmado. Gracias. Ok, entonces hiciste un pagaré de $5,000
donde ellos tienen que pagarte un 15%, que me parece un poco usurero, pero bueno. 750 mensuales. Ok, ¿qué pasó con este préstamo entonces? Pasó que el primer mes me pagaron únicamente los intereses, que fueron $750. Ok. Al segundo mes ellos se retrasaron como una semana en pagar, pero finalmente liquidaron en los intereses, ni siquiera estoy hablando del monto. Pero para el tercer mes, estas personas desaparecieron. Doctora, No nosotros en contestaban ningún mis momento llamadas, desaparecimos. no contestaban mis mensajes. No, momento. Yo fui a buscarlos a su casa Nos fue y a se buscar. mudaron. Ya Nos no fue a vivían buscar, ahí. se Doctora, mudó. nos Y este señor no fue para dirigirse a mí Doctora, ni para permítame, decirme, oye, no permítame. tengo... Pudo haberme dicho, oye, no tengo para pagarte, espérame tanto tiempo, hacer Lo algún trato buscamos conmigo, para hacer eso, algún negocio. doctora. Se supone que éramos amigos y desaparecieron, Doctora, se en todo perdieron. momento lo he ido a Se buscar. mudaron de casa y no me avisaron. Nos mudamos de Tuvimos casa. problemas, Entonces, doctora, cuando como llegué a cualquier buscarlos, ya persona. ni siquiera estaban ahí. ¿Por qué no comenta las veces que te... estaba Ok, pasando. y entonces tú has venido a demandarlos para que te paguen los $5,000 más los intereses. Más mis intereses. Que son, ¿sabes el total? ¿La cantidad total? $6,500. $6,500. ¿Cómo, Ok, doctora? perfecto. Entonces tú vienes a cobrar la suma de $6,500, que fue un préstamo que le hiciste a estos jugadores, Así es. que han sido personas... Ok, perfecto. ¿Cómo responden Lucía y Jorge? Doctora, nosotros no negamos que debemos esta tal cantidad, 6,500, tampoco negamos que hicimos un pagaré con el Ok, señor. perfecto. Pero aquí hay algo, Pero lo algo podemos muy... acusar. Exacto, aquí hay algo muy importante. Yo voy a buscar a este señor en un restaurante de New Jersey para tratar de conciliar y que me diera facilidades de pago, porque Para explicarle, doctora. lamentablemente Pero yo eso hace fue 2 hasta meses... después que tuve que permítame, mandar a buscarte, a ver, permíteme, ni siquiera estoy fue por tu hablando. propio pie. Hace 2 meses yo me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en una empresa que se dedica a la... Venta de A la venta de automotrices. partes. Ajá, Ajá. pero nada más, no nada más en la Unión Americana, sino también a la parte de México. Ok. Hasta ese entonces, hace 2 meses, pues nosotros teníamos nuestra afición al juego, teníamos la solvencia Ok. para seguir jugando. Pero esa después no es- lo que hizo este señor es inhumano. Es inhumano. Nos empezó a decir que teníamos que pagar el doble, nos empezó a amenazar, a hablar a nuestra Yo me siento casa, con esa persona- a buscarnos como si fuera un desesperado. Sí estamos, Exacto. o sea, sí estábamos conscientes de que teníamos que pagar, pero empezaron a seguirme a mí a mi trabajo. Yo trabajo en una farmacia, estudié administración y lo que sea gracias a mi madre y todo, pero me empezaron a seguir, a molestarnos y Cuando yo me Mira, reúno- ¿qué te dijo? ¿Quiénes? Sus ¿Te seguían? conocidos, Gente que él personas que conoce, trabajan con dizque él. amigos de Eso es él. una mentira. Si eso, Una vez, si eso fuera doctora, real, una vez ya se hubieran apersonó a tomado nuestro otras domicilio medidas. una persona que era Hasta ahí empleado de él, afuera. decir, ok, vengo en este momento a que me liquiden la deuda principal, los intereses, o si no los voy a echar de su casa. ¿Con qué Eso ni poder siquiera me tiene lo- lógica. ¿Cómo La lo gente- va a echar de su casa? Así No nos es dijo mi esa persona, casa, son puras eso ni siquiera calumnias. tiene Y llamaron a la lógica. Son puras policía. personas. Porque el que te venga a amenazar. Hemos hasta platicado con Ha sido vecinos tanto el que extremo. Ha Pero llegado si ya fuera al la verdad, extremo. ya hubieran tomado otras medidas. No tendríamos que estar Mira, las pasando por medidas esto. las tomamos en el momento, doctora. En el momento que yo voy con él a citarme al restaurante de New Jersey, Después de que te Él me busqué dice- 2 meses. él me 2 dice- meses. Él me No, dice lo buscamos verbalmente. inmediatamente, doctora. verbalmente me dice, si no tienes para pagarme, págame con tu mujer. ¿Qué? Así me dijiste. Eso no es cierto. El que llegó arrastrando y llorando conmigo Arrastrando fue y él llorando. para decirme Doctora, que no yo voy- tenían la plata yo voy para de la pagar mejor y para manera a buscar una decirme conciliación. que si yo quería a su mujer, Y no él me llamaste la a la daba con nada, policía. a cambio de que le perdonara la deuda. Y no llamaron a la policía con Eso, estas porque amenazas no es ni siquiera y lógico. estas Teníamos esa confianza. propuestas. Doctora, teníamos esa confianza. Yo empeñé mi palabra con él. Tan es así que acepté un porcentaje que está por encima de la ley del 15%. No lo aceptaste, tú me lo propusiste, que es diferente. Ni siquiera yo te Nunca lo te puse. quedé mal, nunca te quedé mal. 2 Siempre te meses pagué tu dinero. desaparecieron. El caso, 2 No doctora, meses. desaparecimos, no nos Ajá. escondimos. El caso es que Por no pagar. desafortunadamente yo me he sentido tan mal, frustrada, estuve durante ese tiempo, la verdad, sintiendo miedo por mi vida, Ajá. accedimos a lo que esta persona había comentado, o a lo que esta Ok, persona nos entonces dijo. al final de cuentas, ¿tienen la plata para pagarle? No. No, ahorita no, doctor. ¿Por qué? Platiqué con mi mujer, accedimos a... Nos ¿A su dijo que si propuesta? yo me acostaba con él, nos iba a empezar a bajar la deuda. ¿Y Y que te nos iba a acostaste dar con más él? tiempo. Sí. Doctora, la prostitución es un negocio y te esto bajó es la- difícil. y Tú no nos te has bajó orillado la a eso. deuda. Y estas No, personas y se me sigue dedican a cobrando eso. los intereses. Pero, ni siquiera los espérate, un intereses. momentito, pero ¿cuántas veces te acostaste con el hombre este? 2, porque eran 2 meses de lo que llevábamos de retraso. O sea que por 2 meses has ido pagando los intereses. Lo Eso único es que has por pagado gusto. No, con Eso es tus por dos gusto. acostadas. Eso Justo, no es doctora, porque estén mira lo necesitados. terrible que ha sido, véalo.
es un asco estar con él, me humilló, me violó igual. Y Oye, pues eso no parecía, ¿eh? Te quedabas No te mucho violó, tiempo en mi no, casa. ¿Por qué hablas así? Se quedaba mucho tiempo en mi casa y tú bien que lo sabías. No estaba Ok, la diciendo primera nada. vez que te acostaste con él, fuiste con tu novio. Sí. ¿Y tú estabas ahí presente? No, la primera vez. No. Esta persona me citó con engaños. Me citó en un hotel. Me dijo, ok, vamos a platicar, pero lleva esta vez a tu esposa. Quiero platicar con tu esposa. Ajá. Cuando llega, me lo platica toda esa cosa de... Ok. ¿Quién tiene testigos en este caso? Se va. Yo, doctor. ¿Usted? Muy bien. Hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo y continuamos con este caso de un préstamo personal. ¡Wow! Necesito decirle algo. ¿Me permite? No me interesa ya la deuda, ya no me paguen nada. Yo lo único que... Eso es lo yo que hace quería falta. solamente mi dinero, yo no me iba a Eso es lo que imaginar hace todo falta. esto. Caso cerrado.